El objetivo de la implementación de un modelo económico que tuviera en cuenta solamente a un cuarto de la población, mientras el restante 3/4 se debatiría entre la pobreza y la miseria. Fui secuestrado de la puerta de mi casa y me trajeron aquí al Pozo de Quilmes el 12 de noviembre de 1977, alrededor del mediodía. La corriente iba directamente dirigida a la boca, a los genitales y a todo lugar sensible que podía ser. Eran 7, 8 coches que se estaban desplegando, estaban todos de civil, todos armados. Le pregunto a mi amigo, ¿qué hacemos? ¿Nos entregamos o tratamos de rajar por los techos? Mi papá está desaparecido, fue visto en Campo de Mayo, es lo último que sabemos de él. Hay una cosa característica de que cualquier obra barriense conoce, los barrenos. Barreno es cuando se pone dinamita en las canteras para explotarlas y obtener la piedra. Y nosotros reconocimos enseguida cuál era el lugar donde estábamos por los barrenos. El 24 de marzo de 1976, a la 1 de la madrugada, la historia de la República Argentina cambió para siempre. La Junta Militar, conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Ramón Agosti, tomó el poder por la fuerza, desplazando al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Lo que nadie imaginó es que desde ese día la dictadura ejecutaría uno de los genocidios más sangrientos de la historia moderna. Nuestro Señor y estos santos evangelios. El 24 de marzo de 1976 fue la fecha que se inicia la dictadura cívico-militar. El objetivo de la implementación de un modelo económico que tuviera en cuenta solamente a un cuarto de la población, mientras el restante 3/4 se debatiría entre la pobreza y la miseria. Había toque de queda, la gente no podía salir a la calle a partir de cierta hora, estaban suspendidas las garantías constitucionales, la población era vista como una amenaza para un orden. Ellos decían que debía reimponerse. Saben que tienen que disciplinar para cambiar tan radicalmente la forma de vida de la población. Y entonces despliegan un accionar represivo en todo el país. Y el Estado se convierte en un Estado terrorista. Además de los asesinatos, el robo de bebés, el saqueo de casas, los exilios y la instauración de un modelo económico que reprodujo la pobreza, la dictadura militar dejó como saldo más de 30.000 desaparecidos. Estudiantes, trabajadores, delegados gremiales, religiosas, políticos y militantes fueron las principales víctimas de estos trágicos hechos que en gran parte ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. En las calles, en sus trabajos, en los lugares de estudio, en sus casas, eran secuestrados por grupos de tareas. Esta represión se dio en términos de clandestinidad. En la operatividad de los secuestros que se producían de noche, siempre en domicilios particulares, y que una vez producido este secuestro eran trasladados a lugares que eran clandestinos, ¿no? La mayoría eran lugares pertenecientes a las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, y hay muchos casos donde civiles prestaban su inmueble para que funcionara un centro clandestino de detención. Las características de estos centros tenían que ver con lugares primero de tortura y después en muchos de ellos de exterminio o traslados. Lamentablemente en nuestro país hay muchísimos lugares que funcionaron de esta característica y particularmente en la provincia de Buenos Aires
hemos podido en estos 50 años identificar a la mayoría de ellos gracias al testimonio invalorable de los sobrevivientes en los juicios por delitos de lesa humanidad. Estuve secuestrada en Monte Peloni, Olavarría, desde el 21 de septiembre al 2 de noviembre del año 1977. Yo estuve secuestrada desde diciembre del 76 hasta el 28 de diciembre del 77. Estuve detenido en este espacio desde el 29 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 1976. Fui secuestrado de la puerta de mi casa y me trajeron aquí al Pozo de Quilmes el 12 de noviembre de 1977, alrededor del mediodía, y estuve secuestrado aquí 102 días y 11 horas hasta el 21 de febrero de 1978. Me secuestraron de mi casa, tiraron la puerta con un auto y ahí entró una patota que venía de La Plata y nos llevan a mi compañero el Vasco y a mí y dejan a mis 3 hijos chiquitos solos que después quedaron ahí en un campito y los llevó un vecino a la casa de los tíos. El secuestro mío se produjo 8 de la noche, casi 24 horas, casi 9, en mi casa. Estaba con un amigo, compañero, y de pronto miro y veo que varios coches, eran 7, 8 coches, que se estaban desplegando, y estaban todos de civil, todos armados. Le pregunto a mi amigo, ¿qué hacemos? ¿Nos entregamos o tratamos de rajar por los techos? El otro se quedó duro y digo, bueno, nos entregamos. La Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina, en el Faro de Mar del Plata. Mansión Seré, en Morón. El BIM 3, en Ensenada. Monte Peloni, en Olavarría. Y el Pozo de Quilmes fueron algunos de los centros clandestinos que funcionaron en territorio bonaerense. Allí ocurrieron, como en otros tantos, los delitos más aberrantes llevados a cabo por los genocidas. El BIM 3 es una de las dependencias o del organismo que dependía de la Fuerza de Tareas número 5. En este predio había una enfermería donde eran llevados muchos secuestrados. Las personas estaban atadas, encapuchadas, tortura psicológica, interrogatorios que no paraban. Nos daban corriente arriba de unas camas elásticas. A mí incluso me llevaban a pasar corriente sentada en una silla de esas tipo bar, esas de metal. Fui la única mujer de este centro clandestino, por lo tanto fui la única que sufrió abuso sexual acá por parte de esta gente. Nos hacían a veces sentar uno al lado del otro y tiraban tiros arriba nuestro y nos caía el revoque de las paredes. Era aterrador eso. Lo que recuerdo peor es la noche del 8 de octubre de 1976 y estando así acostados, una noche nos ponen a las esposas en la espalda, además de nosotros recibir algún tipo de castigo los hombres, se violan a la compañera que estaba ahí pegado a mí. A nosotros nos ponían en el camastro, nos tiraban agua y ahí empezaban los golpes de corriente desde los alambres de la cama y después los alambres que nos ponían ellos. La corriente iba directamente dirigida a la boca, a los genitales y a todo lugar sensible que podía ser. Estaba lo que era la jefatura del lugar, los que llamábamos cabo de guardia, que eran los que nos asistían en las celdas y nos alcanzaban de vez en cuando para comer o el agua. Y después el funcionamiento de las patotas, que eran los grupos de tarea, que se encargaban del secuestro, la tortura, algunos asesinatos también, ¿no? La sala de tortura se encuentra ubicada aquí a mi espalda, es un cuarto donde había un camastro de madera y donde nos torturaban con golpes y picana eléctrica. Escuchar que torturaban a otro a veces era más terrible que lo torturen a uno mismo.
Los avances políticos, sociales y culturales permitieron los juicios por crímenes de lesa humanidad que condenaron a cientos de genocidas y colocaron a nuestro país a la vanguardia en materia de derechos humanos. En la provincia de Buenos Aires, el avance legislativo ha transformado a los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en espacios para la memoria, o bien se expropiaron para refuncionalizarlos como universidades públicas. Ya pasaron más de 40 años desde el retorno a la democracia. Fue tan terrible lo que pasó, lo que vivió la población en general, que hace que esa memoria se fue compartiendo de generación en generación y eso es algo que nos pertenece a todos. Seguir este trabajo es construir una memoria colectiva con las nuevas generaciones. Nada se consigue si no se lucha. Es un lugar hermoso con una triste historia, pero que vengan y lo conozcan y conozcan su historia y acepten que fue una realidad que pasó en Olavarría, para mí es fundamental. Tenemos que mirar hacia el futuro y a las nuevas generaciones transmitirles algo que tenga que ver solamente con la muerte, sino que tenga que ver con la vida. Rescatar un sitio de estos y hacerle un sitio de memoria para honrar a todos estos compañeros que tengo acá atrás, justamente, que es el juramento que me hice el día que salí de acá. Para mí es una tremenda satisfacción. Pese a que es horroroso, doloroso. Es más, nosotros gestionamos este lugar, no queremos que sea un museo, queremos que sea un espacio de memoria y de vida. Para que nunca más vuelva a suceder lo que pasó, por los que ya no están, por nosotros, pero sobre todo por las generaciones que vienen. Estamos convencidos y convencidas que un pueblo con memoria es democracia para siempre. Y la memoria es importante justamente para seguir sentando las bases de esta democracia, que seguramente tiene muchas deudas y demás, pero lo cierto es que es en democracia donde podemos desarrollarnos como una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo más solidaria. De terrorista sos tildado, secuestrado, torturado, sos violado, asesinado, a pozos o al río arrojado. A tu hijo se lo llevan y lo cría el que te odia. La parodia de la guerra la comienza el que secuestra. Bombardeos, fusilamientos, fueron semillas que sembró el siniestro. Vuelta en la